Bueno, a continuación les voy a hablar un poco de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Colombia. Para empezar tendríamos que decir que desde finales de la década de 1980 la mayoría de los estados latinoamericanos han intentado tomar en consideración los derechos de los pueblos indígenas que habitan su territorio en el marco de nuevas constituciones nacionales y regular la relación con los pueblos indígenas bajo la influencia de una suerte de nueva actitud y política internacional. En este sentido, los pueblos indígenas y sus organizaciones políticas y sociales han sido un factor importante, sobre todo en los estados andinos de Bolivia y Ecuador. Es de recordar que en estos estados comienza a gestarse lo que han llamado el nuevo constitucionalismo andino. Bueno, ya en el momento no podríamos decir que no es tan nuevo y ha tenido una serie de reformas, también de tropiezos en términos de como las expectativas que se tenían inicialmente frente a esta suerte de reformas constitucionales que se pretendían que tuvieran un alcance regional andino. Pero bueno, eh, lo que sí podemos resaltar es que en estos países la confrontación permanente entre los gobiernos y los pueblos indígenas y sus organizaciones, eh, producto de ideas divergentes sobre el futuro desarrollo de estos países, derivó en una profunda crisis institucional, que en el caso, por ejemplo, de Bolivia, incluso ha puesto en peligro la unidad nacional en muchas ocasiones. Si podemos decir que existe, si podemos decir que como tal se puede hablar de unidad nacional en este tipo de países como tal. Bueno, también en países como en Colombia, esto también sería algo para cuestionar. Pero en todo caso, en esencia, los temas centrales de estos conflictos tuvieron como punto de convergencia como tal eh, conflictos por el alcance y los límites de la autonomía indígena. Como tal, estos conflictos en algún momento llegaron a amenazar el marco del Estado constitucional existente en estos países, en tanto que para los estados la reivindicación de autonomía de los indígenas en muchas ocasiones ellos dicen que cede lo posible, pues para los pueblos indígenas el grado de autonomía que ofrece el Estado como tal, plantean desde los pueblos indígenas que no es suficiente, mientras que los estados plantean que es lo único que les pueden dar en las condiciones pues como actuales de nuestra sociedad. Y sobre todo aquí deberíamos de hacer pues como de mencionarlo, en las condiciones actuales también del pensamiento y la razón occidental. Entonces aquí se genera una suerte de antagonismo de las posturas encontradas entre comunidades indígenas y estados, lo cual sin duda pues ha traído grandes reflexiones frente al estado de cosas constitucionales en Latinoamérica y los cimientos sobre los cuales históricamente pues a partir del periodo republicano en el siglo XIX se habían construido. En Colombia, pues en cambio la cuestión indígena podríamos decir que ha desempeñado más bien un papel secundario, pues en buena medida ello guarda relación con el hecho de que la participación de los sectores indígenas en el total de la población, por ejemplo, no supera el 2%, mientras que en estos estados de referencia que mencionábamos, pues Ecuador y Bolivia como tal, representan la mayoría de la población. En algunos de estos, más del 90% de la población, mientras que en Colombia, como tal, como les digo, no supera el 2%. De allí que, por ejemplo, si nos remitimos a un hecho, un hito en nuestro ordenamiento político y jurídico como fue la Constitución de 1991, podríamos mencionar que aquí la Asamblea Constituyente pues no tuvo mayores problemas en concederles amplios derechos en la Constitución Política de Colombia pues a las comunidades indígenas. Digo amplios derechos
como tal, pero también eh, haciendo pues como la salvedad de que muchos de estos derechos, pues ese reconocimiento que se les hace en la Constitución del 91, pues no se han podido materializar completamente. Aquí la proclama de los derechos indígenas es un aspecto como tal, ¿cierto? Pero su implementación y concreción es otro. Y aquí es donde hemos tenido varias tensiones jurídicas y políticas. A ver, la Constitución del 91 no solo consagró constitucionalmente los derechos materiales de los indígenas, sino que también creó algunos instrumentos jurídicos procesales para su defensa y concreción. En particular aquí se destaca la acción de tutela, el artículo 86 de la Constitución Política, como tal, y también eh, pues otras instituciones o instrumentos jurídicos como, pues como la consulta previa también. De modo que los indígenas, a partir de la Constitución del 91, podríamos decir que comenzaron a gozar de una efectiva protección jurídica, al menos en el plano de lo formal, ¿cierto? Y bueno, en esto, pues ahí es donde comenzó el trabajo de la Corte Constitucional, pues desde que inició su labor y hasta la fecha, la Corte Constitucional ha dictado más de, podríamos decir, pues una gran cantidad de sentencias sobre los derechos de los indígenas. Muchos de ellos, como les digo y como les mencioné, como les había dicho en los encuentros sincrónicos, provenían o tenían un sustento en la omisión legislativa que se está presentando hasta el momento, ¿cierto? Aquí la Corte Constitucional ha tratado pues de lo que no se ha hecho en términos legislativos y por parte del Ejecutivo, ella lo ha intentado realizar vía jurisprudencia. La cuestión indígena también, pues de la que podemos hablar en Colombia, está estrechamente relacionada también con la problemática general de los derechos humanos, aunque no se limita a ella, claro está, en tanto que en lo concerniente a la conformación y el desarrollo del estatus constitucional se registran considerables avances para los pueblos indígenas en Colombia. Su realidad es todo menos satisfactoria. Sí, hay avances, pero la realidad nos dice que eso, que no es lo que se pretendía o el espíritu de de estos pactos políticos que se dieron en la Constitución del 91. Y aquí, pues lo que ha caracterizado son las continuas y graves lesiones a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Bueno, en este marco podríamos hablar un poco de las fuentes jurídicas del derecho indígena en Colombia. Entonces, comencemos con la puesta en vigencia como tal, como les he mencionado, de la Constitución Política de 1991. Se comienza una nueva era para los indígenas en el país. Nueva era, como les digo, que pareciera ser formal, ¿cierto? Pero como les digo, dista mucho de la realidad. Primero, hay que mencionar, hubo la participación en la Asamblea Constituyente de 3 representantes indígenas, ¿cierto? Y a partir de ahí se pudieron dar algunos debates interesantes sobre el derecho indígena como tal. También, no solamente la participación de estos 3 constituyentes indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente, sino también que había una suerte de atmósfera en el país proindígena durante las sesiones de la Asamblea Constituyente, lo cual determinó también que se ratificara en directa conexión con las disposiciones constitucionales, instrumentos jurídicos internacionales como fue la Convención 169 de 1989 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, y esto se tradujera en el derecho nacional mediante la Ley 21 de 1991, que hasta ahora es la convención internacional más amplia para garantizar los derechos indígenas. Y bueno, nosotros ya sabemos que esto, pues en esa época, como les digo, había un ambiente proindígena, había un ambiente como bueno, estamos reformulando nuevos pactos políticos en el país, entonces demos esta apertura. Ustedes quizás
nos remitimos pues como a nuestro contexto más actual, han podido ver que, por ejemplo, el pacto de Escazú no se ha podido firmar todavía. Este pacto, que pues es un instrumento fundamental para la protección en la región de los defensores del medio ambiente como tal. Ahora, también podemos mencionar que según la jurisprudencia permanente de la Corte Constitucional, como tal, eh, como tal, hace que las disposiciones constitucionales y las regulaciones de la Convención 169 de la OIT formen parte de lo que nosotros llamamos el bloque de constitucionalidad. Es decir, que estos derechos consagrados en, en la Convención 169, algunos de ellos pueden ser tomados como referentes a la hora de generar una reclamación de derechos, en este caso para las comunidades indígenas, derechos colectivos, vía acción de tutela. También las disposiciones legales pertinentes que complementan las disposiciones constitucionales y que por ende afectan el campo de los derechos humanos, como tal, también hacen parte de este bloque constitucional. Eh, y como tal, pues hay algo muy importante que, por ejemplo, pues estos contenidos de estos pactos quedan excluidos de los estados de excepción. Eso ha sido pues como algo importante también. Ahora, también en la medida en que se ven afectados los derechos humanos como tal, el que se puedan proteger mediante acción de tutela eh, es un gran avance como tal, ¿cierto? Es un gran avance como tal porque sabemos también que el estado de los otros mecanismos para proteger derechos en nuestro país es demasiado precario como tal. Y bueno, las disposiciones constitucionales y las regulaciones de la Convención 169 de la OIT también se ven complementadas por varias leyes y decretos preconstitucionales que en parte muchos de ellos datan del siglo XIX y que siguen teniendo vigencia. Uno de estos es la Ley 89 de 1890, que si bien los sectores indígenas siguen pues como teniendo esta ley como referencia, eh, podemos decir que también han tenido pues algunas críticas porque en algunas partes de esta se considera como una ley discriminatoria, pero igual pues esta ley no podemos negar que reintroduce el estatus especial vigente en la época colonial para los indígenas. Entre otros, algo muy importante es el derecho a la autogestión como tal. Y bueno, uno escarba un poco más y está también como el derecho a que los indígenas sean exentos, por ejemplo, del servicio militar y del pago de algunos tributos. Eso se ha peleado y las comunidades indígenas por eso siguen apelando quizás a esa ley 89 de 1890 como tal. Eh, como les digo, a pesar de que tengan algunos aspectos discriminatorios, ¿cierto? Bueno, además también podemos hablar de las reglamentaciones jurisdiccionales ya del derecho positivo. Cabe mencionar que los derechos autóctonos, derecho, por ejemplo, el reconocimiento del derecho consuetudinario indígena, también se llama derecho popular, derecho tribal o usos y costumbres, quedaron reconocidas o están reconocidas en la Constitución. Recuerden, artículo 246 de la Constitución Política, como tal. En este momento, esto es de gran importancia, pues esto marca, como les digo, pues como una amplitud en esos diálogos que tenemos con las comunidades indígenas en relación al reconocimiento de su diversidad. Recordemos que pues, en Colombia son más o menos 85 pueblos indígenas reconocidos, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de 85 derechos autóctonos. Eso que yo les mencionaba, pues como en los encuentros que tuvimos, que estaban constituidos por leyes de origen, el derecho mayor, como tal. La Corte Constitucional
¿cierto? En reiteradas sentencias ha manifestado la necesidad de el reconocimiento y validez de todos estos derechos autóctonos como tal. Claro, aquí, obvio, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos fundamentales, los derechos humanos, que en cierta manera, pues también plantean una suerte de límites como tal. Entonces, si hacemos como una visión general de la Constitución sobre cuáles son los fundamentos de la protección de las comunidades indígenas en Colombia, ya de manera constitucional, podemos mencionar inicialmente el artículo 7 de la Constitución, ¿cierto? Ese es como el punto de referencia central para la actual situación jurídica de los pueblos indígenas en Colombia. Este artículo 7 que es donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Entonces, este artículo 7 podríamos decir que fue introducido con el propósito de poner oficialmente fin a la política de asimilación del Estado frente a los indígenas que desde la década de 1980 suscitaba una suerte de rechazo internacional. Entonces aquí también es una cuestión de cómo se posiciona Colombia en el ámbito internacional en términos de la protección de los derechos humanos y dentro de esto la protección de las comunidades indígenas. Entonces uno podría decir que esta disposición, este artículo 7, se basa en la evidente intención del constituyente de determinar con la tutela de los indígenas como tal, determinar con esa tutela de los indígenas por parte del Estado, es decir, de tenerlos como una suerte de comunidades que en términos de la razón occidental eran considerados como seres con una suerte de minoría de edad, ¿cierto? Seres incapaces de autogestionarse. Bueno, entonces también podríamos decir que no obstante la naturaleza jurídica y el alcance del principio constitucional formulado en términos genéricos en este artículo 7, queda también una suerte de interrogantes sobre la poca claridad y lo problemático que pueden ser, pues como en una sociedad como la colombiana, como tal. Y bueno, la Corte Constitucional ha determinado, como les digo, el área de aplicación del artículo 7 de la Constitución a partir de hacer el examen de si se viola o no este artículo 7 en casos concretos, ponderándolo, claro está, con otros principios constitucionales que poseen un peso comparable a este mismo. Aquí también pues, se ubica el principio de la diversidad étnica y cultural en relación directa con los principios de democracia y pluralismo, los cuales están contenidos tanto en el preámbulo como en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política, donde se señala que se trata, estos principios o este reconocimiento de las comunidades indígenas es una manifestación de la estructura pluralista del Estado colombiano. Entonces, estos principios que nos hablan de la diversidad étnica y cultural quedarían establecidos en el estatus especial para las comunidades indígenas, el cual de alguna manera se tendría que manifestar en el ejercicio de los derechos de legislación y jurisprudencia dentro de las áreas territoriales donde estos se ubican, en coincidencia con sus propios valores culturales, claro está. Este es el contenido del artículo 246 de la Constitución Política. Como tal, pues que nos habla de la autogestión mediante poderes propios de las comunidades indígenas basados en sus usos y costumbres, que esto se señala más claramente en el artículo 330. Aquí se plantea también esto que les mencioné alguna vez de la creación de distritos electorales especiales para senadores y diputados indígenas, ¿cierto? Como para garantizar la participación de estos ya en el marco más amplio del gobierno en Colombia,
de la participación en los poderes del Estado. Eh, este reconocimiento está en los artículos 171, 176 de la Constitución Política. Y también algo muy importante es el reconocimiento del ejercicio irrestricto de la propiedad sobre sus resguardos y territorios. Asimismo, también constitucionalmente se reconoce el principio eh, que también debe de haber sobre la definición conceptual de los diferentes derechos fundamentales que la Corte Constitucional ha desarrollado en beneficio de las comunidades indígenas, como se los mencioné en un momento, derechos fundamentales que tienen el carácter de colectivo, que derivan de eso que llamamos bloque de constitucionalidad y de instrumentos jurídicos internacionales que Colombia ha firmado, como el convenio 169 de la OIT, como tal. Bueno, eh, aquí también debemos hablar que la Corte Constitucional ha venido definiendo a las comunidades indígenas como sujetos de derechos fundamentales colectivos, no solamente individuales. De manera general, el tribunal utiliza el concepto de comunidad indígena para asegurar los derechos colectivos de los indígenas como grupo, sin recurrir al concepto más amplio e internacionalmente vinculante de pueblo indígena. El concepto entonces de comunidad indígena tiene en Colombia, pues como tal, una larga tradición y es habitual tanto entre los indígenas como en la política y en las administraciones estatales tomarlo como referencia. La definición legal de este concepto de comunidad indígena, que como les digo apela a ese reconocimiento exógeno que hacen como la otra parte, lo que llaman lo que se llama la sociedad mayor en Colombia, también consta en el decreto 2001 de 1988, específicamente en el artículo 2, parágrafo 18, donde en este instrumento jurídico preconstitucional, o podríamos decir preconstitucional como tal, se encuentra una definición donde se conceptualiza a las comunidades indígenas como el conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional como formas de gobierno y control social internos y que las distinguen de otras comunidades rurales. Esto es muy importante porque pues en buena medida la definición se guía por las discusiones que simultáneamente se desarrollaron en la OIT respecto al concepto de pueblos indígenas y que luego fue integrado en el artículo 1B de la Convención 169, por un lado, y también por las particularidades como tal de la situación colombiana, como les digo, ese ambiente proindígena que se dio previo y pues como en medio de la constituyente del 91 permitió que se ratificaran sin ningún problema. También el reconocimiento de la comunidad indígena como sujeto de derechos fundamentales surge como tal, pues como se los vengo mencionando, de ese artículo 7 de la Constitución Política, donde se plantea como tal, pues como la necesaria premisa de proteger la diversidad en Colombia, la diversidad cultural y étnica. También, pues aquí cabe mencionar que la Corte Constitucional aclara que la comunidad indígena es un sujeto de derecho colectivo y no una acumulación de sujetos de derechos individuales que comparten los mismos derechos o intereses comunes extensivos. Y aquí les abre a las comunidades indígenas de esta manera la protección jurídica a través de demandas también, como son las demandas populares que tienen a su disposición, las acciones populares, como tal, para realizarlas de manera colectiva y que cualquier miembro de la comunidad
pueda entablarlas en nombre de toda la comunidad. Y es que para la Corte Constitucional los pueblos y las comunidades indígenas no son únicamente un dato de la realidad, sino también unos sujetos que históricamente habían sido excluidos en nuestro país. Y bueno, también podemos mencionar que la Constitución reconoce diferentes formas de vida y concede a las comunidades indígenas personería jurídica para que puedan ejercer sus derechos fundamentales y reclamar protección. Aquí la consagración de la titularidad de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, podríamos decir, ratificando eso que les vengo mencionando, que es una suerte de desvío a la prevalencia de la protección de los derechos individuales como tal, ¿cierto? Y que en esta medida podríamos decir que los derechos fundamentales de las comunidades indígenas no son solamente aquellos que están contemplados en el capítulo 2 de la Constitución. Entonces esto es importante mencionarlo. Dentro de los derechos de las comunidades indígenas como tal, podemos mencionar que la Corte Constitucional enumera expresamente entre los derechos fundamentales como tal y ha generado un desarrollo de los mismos a partir del reconocimiento del derecho, por ejemplo, a la subsistencia, a resultas o en conexión con el derecho de la vida. Esto es el artículo 11 de la Constitución. También el derecho a la integridad étnica, cultural, social y económica en conexión con el derecho a la integridad física, artículo 12, en particular como derecho a defensa contra la desaparición forzada. Ya sabemos, un grave flagelo sobre todo de las comunidades rurales o de los habitantes rurales en nuestro país. También está el derecho a la propiedad de tierra comunitaria, el derecho a la participación en decisiones y medidas que de alguna forma pudiesen afectar a las comunidades indígenas, en particular las relacionadas con la extracción de recursos naturales en sus territorios, según pues, el artículo 6.15 de la ley 21 de 1991, que también pues esto se desarrolla más concretamente en el artículo 330 de la Constitución Política, que nos habla de la consulta previa. También de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se infieren otros derechos en favor de las comunidades indígenas. Sin embargo, no queda claro si se tratan de derechos fundamentales, independientes o más bien diferentes concreciones de los derechos fundamentales enumerados como tal, tanto en el capítulo 2 o estos que les acabé de mencionar. En todo caso es que la Corte Constitucional tampoco rechaza los derechos a la identidad o diversidad y autodeterminación, reclamados y reconocidos en el plano internacional como tal, pero no los cuenta como derechos fundamentales, pero tampoco los rechaza. También hablamos de derechos en términos de la educación. Aquí, pues, aquí también esto nos habla del artículo 68 de la Constitución Política, ¿cierto? Donde se plantea que los integrantes de los subgrupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Sin embargo, cabe mencionar que pues esto tiene muchas dificultades conceptuales y dogmáticas, que como tal se ha tratado de remediar mediante las sentencias de la Corte Constitucional, donde la Corte Constitucional alude pues, a que se materialicen las oportunidades reales del derecho a la identidad cultural como tal, pues por medio de esta vinculación, como por ejemplo con el derecho a la educación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, eh, como tal. Bueno, eh, hasta aquí pues dejamos como esta enumeración de estos derechos con la conclusión de que nuevamente pues allí hay todavía una suerte
de estado de indeterminación frente a ellos en el alcance que deben tener como tal, ¿cierto? Porque como les digo, muchos de estos derechos la Corte Constitucional, si bien no lo, perdón, la Constitución del 91, si bien eh, trae algunos presentes, hay otros que son una suerte o están sujetos a que sean como o que se deriven de interpretaciones de la Corte Constitucional, que lo que hace es los casos concretos traerlos a colación, hacer una interpretación extensiva y a partir de ahí tratar de materializarlos.